Hola amigos, un hiper mega recontra saludazo de Cusatón, bienvenidos y que el amor de Dios invada sus corazones para que puedan obedecer los 10 mandamientos y así amar al prójimo como a sí mismos. En este video voy a hacerles unas increíbles revelaciones. Es un video para decirlo detenidamente, quiero que le pongan mucha atención, porque al final les voy a mostrar una manera clara de saber qué tan cerca estamos del fin. No sé si se habrán dado cuenta, pero ya les he hablado del primer mandamiento en un video que les hice. También les hablé del segundo mandamiento y también les expliqué el tercer mandamiento. Y en este video les voy a explicar el sexto mandamiento que dice no matarás. Por supuesto, lo que voy a decir es algo que jamás escucharás en los púlpitos de una iglesia cristiana. Me pregunto por qué. El mandamiento no matarás parece muy obvio, ¿verdad? Dios es el dador de la vida y por tanto, ¿cómo puede un hombre quitarle la vida a otro? Pues solo aquel que dio la vida es el que puede quitar la vida. Así que ningún hombre puede quitarle la vida al otro porque no se la dio. Y entonces entendemos que quitar la vida no solo es una violación al mandamiento, sino también inclusive maldecir al prójimo, insultarlo, guardarle rencor. El mandamiento es muy claro y también vemos que es clarísimo que los gobiernos del mundo, las naciones, los estados, violan este mandamiento cuando le declaran la pena de muerte a una persona por haber cometido un delito. También cuando inician guerras, no por la defensa propia, sino simplemente por algún interés. Y vemos entonces que las naciones violan el sexto mandamiento. De la misma manera, un individuo que es guardián de su vida, pues es un regalo otorgado por Dios, debe cuidarla y protegerla, y si es atacado por otro individuo, entonces está obligado a defenderse contra ese ataque, porque está en juego su vida. Entonces, como cristianos debemos guardar nuestra vida, protegerla, cuidarla, y si alguien quiere atacarla, pues tenemos que defenderla, porque es un mandato de Dios. También entonces vemos que suicidarse es también un terrible pecado. Aquel que sin ser atacado físicamente por nada ni por nadie, destruye su vida por voluntad propia, actuando así como un ser desagradecido, al no aceptar el regalo más querido, la vida, y culpando a Dios de sus desgracias, entonces recurre a destruir su propia vida, violando el sexto mandamiento que dice no matarás. Así que vemos cómo el sexto mandamiento tiene mucha sabiduría encerrada y nos invita a ser guardianes y protectores de nuestra propia vida y de la de nuestros familiares, de nuestros amigos, porque la vida es un regalo de Dios y solo Dios puede quitarla. Por tanto, amigos, resguardar la vida es un derecho que debe ser protegido. Pero desafortunadamente vemos en nuestra sociedad todo este mundo de violencia en el que una persona puede ser asesinada en un segundo con un arma, lo cual es terrible, pero es mucho peor cuando alguien es asesinado de manera lenta pero segura durante toda su vida a través de pequeños venenos puestos en los alimentos. Ahí es mucho peor el crimen, ¿verdad? La realidad es que todos somos guardianes de este gran regalo que Dios nos ha dado. Cuidar la vida parecería una opción obvia para cualquier ser humano, pero sabemos que es más asesino el que por dinero pone componentes cancerígenos en las golosinas o en las bebidas, que aquel que en un arranque de rabia, inclusive sin pensarlo, acaba con la vida de otro ser humano. A la verdad, ambos son asesinos, pero el primero es más degenerado. Pero amigos,
¿Quién pudiera imaginarse que nosotros mismos consumiéramos alimentos que lentamente acabarían con nuestra vida, inclusive haciéndola más corta? Cuando consumimos comida envenenada e inclusive animales que están envenenados por antibióticos, mercurios o carnes frías procesadas como jamones, salchichas, que están envenenadas con productos cancerígenos o salsas, todo este tipo de productos que lentamente nos matan acortando nuestra vida. ¿No somos nosotros acaso tan culpables como ese empresario corrupto que pone esos venenos en los alimentos? Porque nosotros mismos, sabiendo del perjuicio que le causamos a nuestros cuerpos, ingerimos esos alimentos. En efecto, entonces nosotros estamos también violando el sexto mandamiento. Es un suicidio lento, pero seguro, amigos. ¿Y qué sucede cuando morimos en pecado? Sabemos que seremos arrojados al lago de fuego, porque hemos violado un mandamiento de Dios. Hemos despreciado el gran regalo de la vida y lo hemos cambiado por los placeres de este mundo. Algunos hasta se atreven a decir: de algo me tengo que morir. Así fue como lenta pero certeramente muchos han acortado preciosos años de su vida, y de repente algunos que iban a vivir hasta los 90 años terminan muriendo a los 65 años, cuando les llega la carta y les dice: tienes cáncer y te quedan 3 años de vida. ¿Culparán a Dios entonces aquellos que violan el sexto mandamiento actuando irresponsablemente? En verdad, amigos, el sexto mandamiento encierra mucha sabiduría. Si se exigiera como ley del Estado que se guarde el sexto mandamiento, inclusive hasta los dueños de estas fábricas de alimentos que ahora se pavonean como empresarios ricos y orgullosos, ahora estarían presos por causarle la muerte lenta a millones de personas. Pero ¿qué le podemos exigir al Estado? Si el Estado fue, es y siempre será pagano, pero a la Iglesia cristiana sí tenemos mucho que exigirle. Se supone que la Iglesia es luz, es pura y es la que imparte el conocimiento de la Biblia. Sin embargo, vemos por ejemplo a la Iglesia evangélica con sede en Estados Unidos cuando se ha decidido unir con el Estado. De repente vemos estos pastores evangélicos de todas las denominaciones que existen lanzándose a cargos públicos para tratar de solucionar la crisis moral de la sociedad. Sin embargo, he aquí un problema. Ustedes se están uniendo con una institución que aprueba la pena de muerte como ley de Estado. Eso es una clara violación al sexto mandamiento. ¿Cómo puede entonces la Iglesia cristiana aliarse con esta institución pagana? Es por esta razón que la Iglesia no puede inmiscuirse en los asuntos de Estado, amigos, porque lo santo no se mezcla con lo profano. El cuerpo de Cristo es la Iglesia y no es el Estado. Cuando vemos, por tanto, estos pastores lanzándose a la política, los estamos viendo violar el sexto mandamiento que dice: no matarás. Si en ese país tienen aprobadas leyes de aborto, que es una clara violación al sexto mandamiento, y si el Estado permite que empresarios corruptos agreguen químicos cancerígenos a los alimentos, y si el Estado permite la pena de muerte, entonces tú, amigo pastor, estás violando el sexto mandamiento. Pero aun si estos pastores apoyan a un candidato o a otro, también son culpables de violar el sexto mandamiento que dice: no matarás. El hecho es, amigos, que recordamos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y como sabemos, una bestia en términos bíblicos es una unión de iglesia y Estado, es una teocracia.
Y si entendemos que una iglesia en apostasía es una iglesia que rechaza los mandamientos de Dios, sus estatutos y decretos, entonces entendemos que es de la iglesia cristiana de donde saldrá el anticristo y desde donde se perseguirán a los verdaderos cristianos. Recordemos que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, se nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entendamos, amigos, que la gran apostasía de la iglesia cristiana es un rechazo completo a la ley y los mandamientos de Dios a través de una unión de iglesia y Estado. Por tanto, cuando vemos a la iglesia evangélica uniéndose con el Estado, estamos viendo a la misma iglesia cristiana aprobar la pena de muerte a través del aborto, a través de las condenas por pena de muerte a los presos y a través de los empresarios corruptos que agregan químicos cancerígenos a la comida. Así que cuando leemos, amigos, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, amigos, ¿qué es lo que detiene al anticristo de asumir el poder o el control de esta bestia que recién se está formando? Lo que lo detiene es la Constitución de Estados Unidos, amigos. Para que el anticristo pueda asumir el poder, la Constitución de Estados Unidos debe ser abolida. Ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene. Es por esto que en Estados Unidos se deben dar tremendos eventos catastróficos para que Estados Unidos rechace su constitución. Una vez veamos cómo poco a poco Estados Unidos derriba su constitución, entonces estará quitado del medio lo que detiene al anticristo y él podrá asumir el poder de esta unión de iglesia y Estado. Por tanto, ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene. Es la Constitución de Estados Unidos, la Carta Magna de los Derechos Humanos. Una vez sea eliminada la Carta Magna de Estados Unidos, los derechos humanos serán abolidos y el anticristo tomará el poder. Por tanto, está clarísimo que cuando vemos un nuevo sistema de pagos como el de la moneda virtual, junto con el reconocimiento facial, entendemos que este sistema solamente podrá implementarse en Estados Unidos cuando la Constitución de Estados Unidos sea enteramente abolida. Es así, amigos, como Estados Unidos es la última república del mundo. Y recordemos, amigos, que una democracia es cuando 9 lobos votan por comerse a una oveja, mientras que en una república se protege a la oveja, así los 9 lobos se la quieran comer. Por este motivo, amigos, en Estados Unidos debe ser abolida la Constitución para que deje de ser la república que conocemos, para convertirse en una república teocrática, si es que se pueden mezclar esas dos palabras en una misma oración. El tema es que vamos a ver en Estados Unidos la sucesión de eventos tremendos y terribles, en donde ya ustedes han estado viendo cosas que suceden, donde un tipo entra a una parte y hace algo, donde mueren muchas personas. Esa es una clara señal de que está muy próximo a ser quitado de en medio lo que detiene al anticristo, que es la Constitución americana, amigos. Y ya entonces ahora tienen ustedes otra forma de saber qué tan cerca está la venida de Jesús, porque sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amigos,
El que al presente detiene al anticristo es la Constitución de Estados Unidos, su Carta Magna. Una vez sea removida la Carta Magna de Estados Unidos, miremos lo que dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y qué es una injusticia? Violar los mandamientos de Dios. Por tanto, estamos viendo la iglesia cristiana complaciéndose en la injusticia al unirse con el Estado. Y es así como vemos que este gran engaño del anticristo es porque proviene de la iglesia cristiana y se posicionará en una iglesia cristiana. Y por tanto ya sabemos que podemos reconocerlo porque estas iglesias cristianas están en apostasía, porque con nuestros propios ojos podemos ver que están violando el sexto mandamiento que dice: no matarás. Hasta pronto, amigos.